Francisco, bienvenidísimo al programa. Bueno, primero que nada, muchas gracias Francisco, Pablo. Estoy muy contento de poder estar en esta plataforma y conversando con ustedes. Tenemos harto que conversar, pero vamos a partir por la pregunta insigne de nuestro podcast animalesco. Nos encantaría saber con qué animal te identificas, cuál es tu animal espiritual. Bueno, mi animal es definitivamente el perro. ¿Por qué el perro? Porque el perro me ha acompañado. No soy ultra fanático de los perros, pero tuve una infancia con perros. Actualmente en mi familia, que es mi señora y mi hija, también tenemos un perro. Ese perro siempre ha sido el mismo, que un boxer. O sea, hemos mantenido la raza. Y paralelamente también podría decir que en el horóscopo chino soy perro. Y también quizás como algo más anecdótico, mi abuelo paterno, Guzmán, fue un profesor del Instituto Nacional, bien reconocido en su época, estamos hablando de muchos años atrás, y él era muy exigente, ¿ya? Y dada esa característica que tenía mi abuelo de exigencia, le decían el perro Guzmán. Entonces, cuando de alguna manera me dicen, oye, qué animal espiritual te identifica? En mi caso sería definitivamente el perro. La tradición familiar. Trem- Tremendo animal, además, para tu pega, porque el perro es un tremendo compañero y tú tenés que acompañar a muchos chilenos en este camino largo de las inversiones. Y además, tenés que ser muy exigente con tu equipo, con tu pega, porque estáis manejando las pensiones de los chilenos, que es un temón. Y creemos que es un temón tan grande y tan nuevo, como muchas veces dice Morgan Housel en su libro el Cómo piensan los ricos, que antes no existía este problema de pensionarse, de armar un plan para que podamos vivir cuando seamos viejos de la plata que no nos gastamos. ¿Cuál es tu mirada de cuál es la manera correcta de hacerse cargo de este problema que todos tenemos, que es que en algún momento vamos a dejar de trabajar y vamos a tener que vivir de lo que no nos gastamos? Sí, lo primero, bueno, que lo hemos visto en el país, es una temática que está presente de manera muy activa, no solamente a nivel político, sino también uno ve las encuestas, las personas, las pensiones es algo que les importa mucho. Pero no solamente un tema en Chile, es un tema global, que al final el ahorro o generar un ahorro es algo que no es fácil. Cada país tiene su propia fórmula para poder generar pensiones. En algunos hay reparto, en otros hay sistemas que son distintos, mixtos. El caso chileno es un caso bien especial en términos de lo que ha generado. ¿Por qué? Porque se ha generado un ahorro importante a nivel país, pero hoy día no alcanza para pagar buenas pensiones. Entonces, tenemos un desafío gigantesco como país, y de alguna manera los políticos o la política está haciéndose cargo de eso. No hemos llegado todavía a una solución. Esperamos que haya una solución en el mediano o corto plazo, porque es algo que los chilenos están de alguna manera pidiendo. Y nada, nosotros estamos en una mirada constructiva, queremos ser parte de la solución. Y creemos que el ahorro se construye con una combinación de factores, ¿ya? Esa combinación de factores es ahorro personal o individual, el esfuerzo de cada uno, eh, también el apoyo del Estado, ¿ya? Eso hemos visto que la PGU ha sido ha generado un cambio importante en las pensiones que se están pagando hoy, y también la empresa, que es parte de lo que se está de alguna manera implementando o potencialmente implementando con una nueva reforma. Las empresas también van a aportar para que las personas puedan tener mejores pensiones. Entonces, el esfuerzo combinado de ahorro individual, el Estado poniendo de alguna manera también soporte a las pensiones, y las empresas también tomando un rol directo y activo en esta problemática de poder tener una vejez relativamente tranquila, digna, o con el adjetivo que queramos ponerle, es un objetivo muy noble, muy importante, y que a la vez es muy desafiante, porque la fórmula perfecta no existe. Ahorrar cuesta, ¿ya? La gente prefiere consumir versus ahorrar. Entonces es una temática que hoy día está presente, que tú lo mencionaste ahí con el libro. Hay datos
muy interesante hoy día en distintos países o regiones. Por ejemplo, hoy día los jóvenes en Estados Unidos están más sensibles al ahorro, porque están viendo que sus padres o sus familiares no llegaron con el ahorro suficiente. Entonces, eso está generando conciencia en las nuevas generaciones. Y esperamos que eso también vaya sumando a este gran desafío. Creo que se les denomina a la generación X, creo que es como la generación sándwich, porque tienen por un lado a los hijos que ya empiezan a hacer su responsabilidad y por otro lado a los padres que, como dices tú, no alcanzaron a ahorrar todo lo que tenían que ahorrar, entonces tienen como una doble responsabilidad y durísimo. Durísimo, sí. Pero hay conciencia y nada. Hoy día, de alguna forma, las nuevas generaciones están marcando tendencia, no solamente en el ahorro, en lo que de alguna manera consumen y cómo lo consumen, en los alimentos, en su acercamiento o su sensibilidad con la naturaleza o el medio ambiente. O sea, hay hartas cosas que uno rescata de lo que está pasando en las nuevas generaciones que van a ayudar a solucionar los problemas. Totalmente. Y mencionaste, o partimos por el problema de las pensiones, que es lo que vemos y creo que todos compartimos, pero es mucho más complejo de lo que muchas veces pensamos, que simplemente, no sé, vámonos un poco hacia el rol de las AFP, que tienen muchas veces mala fama, siendo que el problema muchas veces no es de la AFP, sino que es que el sistema no está funcionando bien, uno no estamos ahorrando lo que deberíamos ahorrar, por ejemplo. ¿Cuál es el rol Sí. de las AFP en todo este sistema? El rol de la AFP es básicamente administrar el ahorro individual. En la realidad del mercado laboral no es una realidad que sea igual para todos. Hay personas, ya hay diferencias importantes entre hombres y mujeres, pero también hay diferencias importantes entre la trayectoria laboral o cómo de alguna manera cada uno de nosotros se desarrolló en el mercado laboral. O sea, una persona que se desarrolló de forma constante en términos de tener un trabajo formal, no tuvo laguna, etcétera, que lo llamaríamos el alumno perfecto, es un porcentaje bajo del total de la población. ¿Ya? Lo que uno ve en la realidad es lagunas, no hay un ahorro constante de las personas, sino que va cambiando a través del tiempo y lo que uno va observando también en el último tiempo, en particular en los últimos 5 años, es que la informalidad ha ido tomando más fuerza o ha empezado a tener un porcentaje bastante mayor de lo que teníamos antes. O sea, la gente que está hoy día formalmente en el mercado laboral está haciendo, en términos de porcentuales, menos de lo que era hace 5 o 8 años atrás. Y si hay más informalidad, obviamente hay más lagunas y obviamente eso no ayuda a que las pensiones mejoren. Entonces, ¿cuál es el rol de la AFP? Obviamente, en un mercado laboral que cotiza o que puede ahorrar, tomar ese ahorro y multiplicarlo en el tiempo. Y posteriormente también pagar pensiones y hacer una serie de otros servicios que hacemos como AFP. Pero el fundamental, el más importante es que se genere ese ahorro, que las personas puedan ahorrar, lo hacen en sus cuentas individuales y nosotros tomamos ese ahorro y en el tiempo lo vamos multiplicando. En 10 años lo multiplicamos más o menos, estas son cifras históricas, en 1,4, en 20 años ya lo multiplicamos por 2, y si una persona logró estar 30 años, que sería como el ideal, ya estamos hablando casi que multiplicarlo por 3, o sea, una persona puso 1 y al final tiene 3. Entonces, al final es aportar en la gestión de las inversiones, porque todos los ahorros que de alguna manera llegan a AFP Capital se invierten a través del mundo, en Chile y fuera de Chile, y esas inversiones generan una rentabilidad que en el tiempo al final lo que hace es que multiplica el ahorro que pusieron las personas. Las pensiones son bajas, eso lo sabemos todos. Existen las AFP y pueden ser criticadas las AFP porque las pensiones son bajas, pero al final todos queremos que las pensiones mejoren y eso es un sacrificio primero individual, que adicionalmente se suma a un soporte del Estado, que como ya dijimos ha ido siendo más importante en el último tiempo con la PGU, y adicionalmente ahora se está agregando la componente que las empresas también se hacen parte de este gran desafío, que es que las pensiones futuras sean mejores. Y ahí, yendo al rol de la AFP y quizás tu rol en particular,
Ya partimos con que las AFP están para multiplicar la plata por 2, por 3, que nosotros seamos buenos alumnos y después un buen profe que haga bien la pega. ¿Cómo funciona por dentro una AFP? Tienen 100, 200, 300 personas estudiando, eligiendo acciones, eligen fondos. Primero, ¿cómo funciona un poco la AFP? Y segundo, ¿cuál es tu rol dentro de la AFP? Bueno, lo primero es contar un poquito. Yo tengo 54 años, partí trabajando a los 25 después de la universidad, estudié ingeniería civil y he dedicado casi 2/3 de mi desarrollo profesional o laboral en AFP, ¿ya? Solo anecdóticamente, o sea, cuando yo estuve en la AFP hace 15 o 18 años atrás, los equipos eran mucho más chicos, ¿ya? Ese sería el primer dato anecdótico, ¿ya? Equipos de no más de 5, 6 personas. Cada uno hacía una labor específica, eran menos instrumentos o tipos de activos, pero hoy día, parado 20 años después o parado ya en el 2024, lo que nosotros tenemos aquí en AFP Capital es un equipo de más de 30 personas, que si tomamos también el equipo de riesgo ya estamos hablando de más de 40, con tecnología de punta, en el sentido de que hemos invertido mucho en la pata de la tecnología, pero con un equipo multidisciplinario. O sea, no es solamente saber de inversiones o de los mercados, obviamente hay ciertos sesgos hacia los tipos de carrera o experiencias académicas de cada uno de los miembros. Cada vez tenemos también un equipo más diverso en términos de hombre o paridad hombre-mujeres. Tenemos hoy día una componente interesante o importante en mujeres que tienen características distintas a los hombres a la hora de hacer inversiones o de estar dentro de un equipo que toma decisiones en el ámbito de la inversión. Entonces, yo diría que el contexto ha sido de crecimiento en términos de los equipos, el contexto ha sido de mucho aprendizaje. Tenemos personas que vienen recién saliendo de la universidad y son jóvenes y tienen obviamente hambre de aprender y tienen características quizás distintas a las mías, como yo partí trabajando, pero al final todos con un mismo propósito, ¿ya? Eso también es importante. En el equipo de inversiones de AFP Capital tenemos nuestros sellos, ¿ya? ¿Cuáles son esos sellos? Bueno, que aquí tenemos una cierta vocación de trabajar para mejorar las pensiones. O sea, nos gusta el tema de las inversiones, pero con cierto énfasis de que nosotros somos un fondo de pensiones. Y dado que somos un fondo de pensiones, el sentido de responsabilidad de los miembros del equipo es muy alto, ¿ya? Eso yo creo que también es una componente que para nosotros es bien importante. Entendemos la responsabilidad y el desafío que tenemos y compartimos el propósito de querer mejorar o impactar positivamente a las personas a que haya una mejor pensión, ¿ya? Nosotros tenemos más de 800.000 cotizantes, bueno, más afiliados, o sea, son muchas personas, muchas familias. Entonces, eso nos genera una motivación, una vocación que desde mi punto de vista nos caracteriza, es especial. Bueno, obviamente no es igual para todos los miembros del equipo, algunos lo tienen con más intensidad, otros con menos, pero sí hay una voluntad y un propósito que es bien claro hacia mejorar las pensiones. Pancho, y ahí hablaste de propósitos, equipos multidisciplinarios, etcétera. Pero vámonos como ahí a lo que realmente pasa. Esta cuestión es, el equipo está gritando todo el día, compra, vende, y este bono, y vende el S&P, y cómpralo más rato. ¿O qué es lo que realmente pasa? Quiero que el que nos esté escuchando trate como de imaginarse, cierra los ojos y entrar ahí al piso, no me acuerdo, 14, Sí, 15 del 13. edificio, entre y diga, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo lo hace la FP? Porque yo creo que eso es algo que
que nadie se imagina. Pues yo lo he visto, pero creo que muy poca gente lo conoce o se lo Sí, imagina. bueno, lamentablemente no estoy justo en donde es la sala donde está todo el equipo, pero básicamente es un ambiente bien tranquilo, en el sentido, bueno, obviamente si es que no hay una situación extrema como lo que pasó con la subprime, etcétera, que fueron momentos bien extremos en términos de lo que ocurría en los mercados, cómo fluctúan los mercados, pero en un día a día normal, lo que nosotros tenemos son bueno, puestos de trabajo en donde todos están mirando hacia un mismo lugar, ¿ya? ¿Y cuál es ese mismo lugar? Es un video wall de más de 16 pantallas planas, en donde desplegamos información de todo lo que está ocurriendo en los mercados y de cómo es nuestro posicionamiento en cada uno de esos mercados. Usamos harto la tecnología para poner en colores lo que está yendo bien, lo que está yendo mal. Tenemos integrado tecnológicamente los 5 multifondos para que el video wall pueda desplegar esa información de forma de alguna manera continua y en línea, que es otra cosa importante. Pero lo más importante para mí es que todos estamos mirando lo mismo. No son distintos equipos mirando cierta información parcial, sino que es todo el equipo mirando el conjunto de todo lo que se está haciendo o todo cómo está invertido el portafolio. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo así? Es que muchas veces antes lo que hacíamos era reunirnos en una sala, discutir, tomar decisiones, una parte nomás del equipo, si es que era un tema voy a inventar, de renta fija o de bonos, o en otra sala se juntaban los de acciones y hablaban de acciones, y en otra sala se juntaban los de moneda y hablaban de moneda. Entonces ahora es mucho más democrático, todos vemos todo de forma continua y en línea. ¿Qué permite eso? Bueno, mucha más unidad del equipo, la información es para todos igual, o sea, antes la información estaba parcializada en los comités que se participan. Bueno, ahora seguimos teniendo comités porque eso es parte de nuestro proceso y cómo tomamos las decisiones, pero ya no hay que mostrar un acta y comunicarse al equipo, ya todo eso fluye a través del video wall y se va viendo en línea. Entonces, no hay esa como imagen no sé, pues de una mesa de dinero, de gente gritando y comprando y vendiendo, así como un mercado así abierto, así, oye, vamos a rematar esto y el que pone la mejor postura se lo lleva. No. Esto es equipos que también están reunidos a veces en salas, pero mayoritariamente mirando el video wall, analizando su parte del portafolio, algunos conversan de ciertas temáticas, pero es un ambiente como tranquilo, no es un ambiente como ni de estrés, o sea, obviamente nos estresa cuando las cosas no ocurren como nosotros pensamos que iban a ocurrir. Pero para eso tenemos procesos, tenemos instancias de toma de decisión, tenemos un equipo de riesgo muy robusto, tenemos tecnología también para analizar los riesgos que también es robusta, entonces eso nos permite en el tiempo ir administrando, si bien la responsabilidad es bien alta, el que haya esta trilogía o esta buena combinación entre un equipo bien, bien preparado para el desafío y con un sello en la responsabilidad, tecnología de punta y buenos procesos, eso a la larga te va dando el resultado deseado. Qué bonita imagen. No tenía idea que tenían ese video wall. En DBA tampoco teníamos algo de ese estilo. Me gusta mucho la idea de vamos todos en busca del mismo objetivo. Y me preguntaba, lo respondiste un poco, pero me encantaría si puedes profundizar. Ese de que están todos buscando el mismo objetivo, viendo lo que está pasando en los mercados en línea, ¿es buscando oportunidades o preocupándose más por el lado de los riesgos? Porque pienso, una FP, si es que le va mejor que la otra FP, bacán. Va a aparecer quizá la noticia a fin de año, rentó 1% más, no sé qué. Pero si le va 5% peor o 10% peor, es catastrófico. Entonces, ¿cómo revisan entre la parte de oportunidades, cómo lo compensan con los riesgos? Sí, bueno, es el desafío de equipo que tenemos permanente, que estamos, de alguna manera, una parte del equipo está mirando efectivamente dónde hay algo nuevo que hacer, o una oportunidad que tomar, o una tendencia. Hoy día, por ejemplo, la tendencia más
uno más ve en la prensa internacional de inversiones son las famosas 7 magníficas. Entonces uno dice ya, oye, ¿qué son estas 7 magníficas? Bueno, son las compañías que hoy día están capturando todo el optimismo de la inteligencia artificial. Llámese Amazon, Microsoft, Nvidia o la que sea. Son 7, han tenido unos rendimientos con unas rentabilidades tremendas. Algunos pueden pensar que están ya sobreestimadas o sobrevalorizadas. Bueno, ahí está la discusión hoy día, pero donde no hay discusión es que esa tendencia es real y es fuerte, ¿ya? Y por otro lado uno dice, oye, riesgos, ya, oye, ¿dónde estamos viendo los riesgos? Oye, ¿qué está pasando en China? Chuta, en China está pasando algo bien distinto a lo que está pasando en Estados Unidos con las 7 magníficas. En China hay un tema de que la economía ya no crece 8, 10 o 12, sino que crece 4,5, 5. Tienen un ajuste en su sector inmobiliario que ha sido bien duro. El consumidor chino está bien bajo en términos de propensión a consumir, o su confianza hacia el consumo ha ido cayendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque este mismo tema inmobiliario ha generado que los departamentos donde viven hayan caído de valor, y eso también genera un efecto riqueza que hace que la gente tenga una disposición a consumir algo más baja que lo que era anteriormente. Está el tema también de geopolítico de China con Estados Unidos. Entonces uno dice, en Estados Unidos veo oportunidades, también obviamente riesgo, porque Estados Unidos el año pasado nos enseñó que el riesgo de la tasa de interés era grandote. Bueno, este año también lo seguimos viendo, pero bueno, pero a la vez también tiene las 7 magníficas. Bueno, y me voy después a China y ahí hay riesgo y hay... Entonces, ¿cómo combinamos esos dos mundos y tomamos buenas decisiones? Bueno, ese es el día a día nuestro. Es el día a día y mi rol está en poder direccionar, motivar y que los equipos vayan moviéndose hacia capturar las oportunidades y por otro lado a gestionar bien los riesgos. Buenísimo. Oye, Francisco, y quizás ahí para hacer una pequeña distinción. ¿Qué porcentaje, no sé si lo voy a poner en porcentaje, o qué es más importante para tomar esas decisiones y gestionar esos riesgos? Las posiciones estructurales, de decir, ¿sabéis qué? Yo quiero tener 5% de exposición a las 7 magníficas, ya no sé qué. O es más importante el, ¿sabéis qué? Me quiero ir un poquito más largo en Nvidia y voy a vender un poquito de Apple para lo que ustedes hacen, pensando en el largo plazo y pensando también en nuestra audiencia que está en la casa y dice, bueno, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Tengo que andar preocupado de comprar y vender o tengo que andar preocupado de realmente definir en qué quiero dejar mi plata por un buen tiempo? ¿Qué es más importante para usted? Para nosotros es más importante la mirada a largo plazo. Los ahorros son para el largo plazo, multiplicar de largo plazo. Hay personas y equipos que tienen la habilidad para multiplicar en el corto plazo, pero eso es algo más escaso. ¿Por qué? Porque requiere habilidades bien particulares en mercados también que también tienen ciertas características. No se puede hacer eso en todos lados o en todos los mercados. Entonces nuestra mirada siempre es más de mediano largo plazo, ¿ya? Obviamente eso no quita que hay activos que son líquidos y que uno pueda hacer inversiones que están orientadas a un plazo más corto, ¿ya? Obviamente no son plazos de jamás de un día ni nada por el estilo, pero puede ser de aquí a un año o plazos que no son necesariamente los próximos 5 o 10 años. Entonces lo que nosotros hacemos es una mirada de mediano o largo plazo a través de una reunión que tenemos de forma sistemática. Es muy parecido a lo que hace el Banco Central con el IPOM. En el IPOM se fija un escenario y se hacen proyecciones. Y después en el tiempo se va ajustando la política monetaria y las otras decisiones que toma el Banco Central en base a esos escenarios. Nosotros hacemos lo mismo, o sea, ponemos escenarios a nivel global y de Chile, ponemos, dados esos escenarios que obviamente tienen riesgos y probabilidades, ponemos retornos de mediano a largo plazo y vamos gestionando nuestras inversiones mirando esos escenarios y buscando las mejores oportunidades que nos dan esos escenarios, considerando obviamente los riesgos que hay también en los escenarios.
Interesante eso de dividir en escenarios, porque es como lo que uno debería hacer, pensar probabilísticamente. Lamentablemente, el cerebro humano no funciona así y uno, si la cosa pasó, pensó que era obvio, si no pasó, nunca iba a pasar. ¿Cómo ajustan esos escenarios a medida que va pasando el tiempo y la información? ¿Algo se materializa, no se materializa? ¿Es algo que revisan todos los días también? ¿Es parte de la pega del día a día? No, no lo revisamos todos los días, lo revisamos trimestralmente, pero obviamente lo tenemos en la cabeza todos los días. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, voy a decir, por ejemplo, oye, el escenario central es que Estados Unidos va a tener un crecimiento económico en torno a 2%. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en una parte del año empezó a meterse el riesgo de que va a haber una recesión en Estados Unidos. 100% ¿Por qué se dijeron en algún metió ese momento. riesgo? Sí. ¿Por qué se metió ese riesgo? Bueno, la curva está invertida. Es como uno mira los pronósticos del tiempo y dice, oye, mañana va a llover o va. Bueno, y resulta que llegó ese día y no llovió. Entonces uno después dice, oye, ¿qué pasó con el pronóstico? Bueno, en las inversiones pasa un poquito lo mismo. O sea, uno trata de determinar escenarios y eventos, pero los eventos se pueden predecir en el mediano plazo. Y a veces ocurren eventos que son totalmente inesperados. Bueno, la pandemia es uno bien claro que tenemos cercano y que tuvo un impacto muy grande y doloroso. Pero las recesiones en sí son es muy difícil pronosticarlas. Uno puede decir ya en Estados Unidos, por ejemplo, si uno mira la historia, ya hay una recesión cada 7 años. Ya, oye, puede haber un ciclo que duró más, otro que dura menos, pero cada 7 años hay una recesión. Entonces uno puede decir, oye, hoy día estoy más cerca o más lejos de una recesión, dado la última recesión que tuvimos. Entonces uno va como de alguna forma planteando estos escenarios eh, y haciendo estrategias sobre esos escenarios, midiendo los riesgos. Lo que sí es claro que hoy día tenemos un mundo más complejo desde el punto de vista de hacer esos escenarios, porque lo que está ocurriendo en China es muy distinto a lo que está ocurriendo en la otra gran economía del mundo, la más grande que se llama Estados Unidos. Entonces, antes no es que China y Estados Unidos estaban haciendo lo mismo y estaban fantásticas las dos, sino que, pero había cierta coordinación en el ciclo económico o de alguna manera iban más, cada uno con sus propias políticas, iban hacia el mismo lado. Hoy día uno lo que ve es que la economía china va hacia un ajuste, no recesión, pero un ajuste, y en el caso de Estados Unidos uno ve un periodo post pandemia que ha sido extraordinario en términos de lo que ha sido la capacidad de responder de la economía post pandemia. Entonces, esas realidades son distintas y eso pone un desafío a la hora de poner estos escenarios que son bien, ¿cómo se llama? Son difíciles como de tener la claridad de lo que va a pasar. Ponemos probabilidades, escenarios, pero en realidad decir, oye, esto con certeza alta va a ocurrir, somos humildes, tenemos buen equipo, tenemos buenos asesores, pero también sabemos que también potencialmente nos podemos equivocar. Oye, Francisco, y teniendo en cuenta esta humildad en predecir el escenario macro, nosotros no somos fanáticos de Howard Marks y hay uno de sus memos muy buenos que dice, ok, quizás eres bueno y le podías chuntar a la macro, pero después con la macro tenéis que chuntarle a que los activos financieros reaccionen en el sentido que tú creías, porque el sentido de cómo reaccionan los activos financieros tampoco es obvio aunque le chunté a la macro. Entonces, por lo tanto, obviamente hay muchas dificultades. Pero tratando de abstraerse de eso, uno trata de identificar grandes tendencias y negocios que se beneficien de esas grandes tendencias. ¿Cuáles para ti son las grandes tendencias que van a liderar al mundo por los próximos 10 años? Que no necesariamente aseguran que ahí tengas buenas inversiones, porque van a haber compañías que la van a hacer bien y otras que la van a hacer mal, y hay muchas variables que lo pueden determinar, pero ¿cuáles son esas grandes tendencias que tú crees que nos van a acompañar por un buen rato? Además de las Bueno, Magnificent Seven. sí, bueno, esa es la que hoy día tenemos más visible y que tiene varias verticales, o sea, no es solamente, oye, transformación digital, inteligencia artificial, auto autónomo, o sea, hay muchas verticales
o dentro de una macro tendencia hay muchos caminos que también están yendo hacia uno de repente como que cuesta imaginárselos, pero de cosas que están de alguna manera ocurriendo gracias a la tecnología, que hace pocos años atrás uno diría, no, esto es imposible, no, olvídate, no, eso es ciencia ficción. Bueno, desde las criptomonedas y su efecto y que nadie sabe cómo va a terminar eso, más allá que sea o no sea un activo financiero, sino hablo de la tecnología que hay detrás, hasta, no sé, porque después los autos sean autónomos y ya la gente no quiera tener un auto porque en realidad van a ser todos, van a ser manejados por algoritmos o robots, entonces yo no necesito tener un auto, lo pido y me movilizo, y en vez de tener millones de autos y estacionados en las casas o ocupados en un 15% del tiempo nomás, porque eso es lo que la gente ocupa en los autos, un 15%, el resto está el auto estacionado, no sé. Entonces al final son tendencias que desde el punto de la tecnología son muy desafiantes en términos de entenderla, pero también que van a traer impactos relevantes no solamente a los mercados, sino a las cosas que nosotros hacemos y nos toca vivir. Después hay otra que también nos parece muy clara, aquí la vimos en Chile porque tenemos una de las empresas más preponderantes a nivel global para el auto eléctrico. Entonces, esa tendencia también nos parece y que no solamente el auto eléctrico y el litio, sino que es transformar toda la matriz energética a una matriz mucho más acorde con cuidar el planeta, ¿ya? Eso ya es algo que, si bien hay harta discusión entre lo que piensa Estados Unidos y lo que piensa, o lo que piensan los grandes actores, lo que piensa la Comunidad Económica Europea, lo que piensa Estados Unidos, lo que piensa China, no es lo mismo. Los europeos son mucho más pro ESG, los americanos hoy día están en una postura que no es que estén cambiando 100% lo que pensaban hace 2 años, pero ha ido cambiando y se están poniendo menos ESG en la punta. ¿Por qué? Porque dicen, oye, el ESG va contra el capitalismo. O sea, cada uno ahí le da su interpretación distinta a la importancia desde el punto de vista ambiental, básicamente, estoy pensando, hacer toda esta transformación energética, ¿ya? Entonces, esa también nos parece que es una tendencia grande. El país, Chile, tiene oportunidades o ventajas competitivas ahí relevantes, no solamente por el litio, sino por el hidrógeno verde y otros temas que Chile también puede aportar mucho. Entonces, esa otra tendencia que nos parece relevante. Hay otra tendencia que no es buena, pero que es real, que es cómo hoy día el mundo está mucho más dividido, y particularmente lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos. O sea, es un tema que nos preocupa, más allá de lo que está pasando en Ucrania con Rusia, es un tema más de equilibrio de largo plazo para la estabilidad mundial, y creo que lo que hemos visto en el último tiempo no es que sea altamente preocupante, pero obviamente es algo que nos tiene bien atentos y desafiados, porque entender las dimensiones de ese tema entre lo que piensa Estados Unidos y su relación con China, y lo que piensa China y su relación con Estados Unidos, lo que puede o no puede pasar en Taiwán. O sea, son temas que más que tendencias, o sea, es una tendencia que es de algo que no nos gusta mucho, ¿ya? Que es un mundo más dividido al final del día. Bueno, quizás uno puede decir también, o algún historiador te puede decir, oye, el mundo siempre ha estado dividido, ¿no? Es parte de la normalidad. Bueno, puede ser, pero dado la dimensión que tienen esos dos países, nos parece que es un tema o una tendencia que hoy día nos tiene bien atentos. Y bueno, está la climática que la mencioné, está la tecnología que también, y la otra que también nos parece importante, que es una tendencia relacionada a las democracias, ¿ya? Cómo las democracias se han visto, entre comillas, no sé si amenazada la palabra, pero bien impactadas, porque hoy día la gente está hiperconectada, está hiperinformada y se puede de alguna manera coordinar de forma muy fácil, y eso ha puesto a prueba la democracia. Eso uno lo ve también en los cambios de percepciones de las distintas autoridades o líderes políticos que
pueden cambiar muy rápido con la tecnología. Hay Antes, no mucha sé, pues polarización también por la tecnología, además. exacto. Y eso también genera que al final el movimiento natural es hacia irnos a los polos. O yo pienso blanco o pienso negro, pero nadie piensa morado, rosado, azul o amarillo, el color que sea. O sea, no hay matiz entre medio. O eres blanco o eres negro, en términos de colores. Entonces ahí hay también una tendencia que también la estamos observando y nada, hay que administrar esa tendencia. Y mencionaste la transición energética, mencionaste, bueno, la parte económica quizás de China, Estados Unidos, la parte social. Como que me suena todo esto a ESG y un término que le han puesto mucho humo, pero que también es muy real en ciertas medidas. ¿Cómo afrontan ustedes el ESG? ¿Toman el peso más de unas cosas que otras? ¿No lo ven por ESG en general, sino que piensan en sustentabilidad? ¿Cómo ven todo ese tema? Sí, bueno, nosotros somos parte del Grupo Sura. El Grupo Sura, dentro de sus lineamientos estratégicos, la sostenibilidad es una vertical, es parte de la estrategia del grupo a nivel regional. Entonces eso se despliega que al final, en nuestro campo, que son la AFP y en particular las inversiones, nosotros hoy día tenemos una política de inversión sostenible, ¿ya? Y esa política de inversión sostenible lo que hace en la práctica es que tenemos un equipo de inversión y riesgo, pero también hay una parte del equipo que mide y que tiene opinión de temas de estas tres dimensiones que sería ESG. Entonces hoy día, a diferencia con hace algunos años atrás, nosotros medimos estas, obviamente con ciertas limitaciones, porque muchas de ellas son temas, algunos los podemos cuantificar, pero también hay una mirada que también es muchas veces más cualitativa, más de una opinión sobre algo, más que un número. Entonces, la tecnología nos ha permitido medir, está dentro de nuestro proceso de inversión, o sea, nosotros tenemos puntuaciones de las inversiones que hacemos en base a estas tres dimensiones, pero nuestro mandato principal es invertir para que el ahorro se multiplique. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se pueden hacer las dos cosas bien, pero nosotros siempre vamos a estar buscando inversiones que sean sostenibles, pero que tengan buen retorno. Lo que no vamos a hacer nunca es inversiones que no tengan buen retorno, pero que sean súper sostenibles. Y para tomar esas buenas decisiones, al final tú no las tomáis todas, tú eres el gerente de inversiones, pero esto lo hace un equipo. Y me quiero ir un poquito para allá yo creo que no hay dudas que un buen equipo ayuda mucho a tener éxito, aumenta las probabilidades de tener éxito. Y aquí desde tu punto de vista más como de mentor, de cómo se arma un buen equipo de inversiones o un buen equipo en general. ¿Cómo creéis que uno tiene que mezclar, no sé, personalidades, carreras o lo que sea para hacer que una cuestión funcione sin que uno tenga que andar tomando todas las decisiones ni andar con un látigo diciendo por qué no viniste, por qué llegaste tarde, por qué saliste a almorzar 15 minutos más? Bueno, la experiencia obviamente ayuda mucho, pero para elegir un buen equipo, lo que me ha tocado a mí, que ha sido una historia bien, desde mi punto de vista, bien satisfactoria para la compañía, para el equipo, para lo que hemos obtenido en términos de nuestros resultados, que en nuestro caso son las rentabilidades. Yéndome 10 años para atrás, que fue más o menos cuando yo ingresé a AFP Capital de nuevo, porque antes había estado en otra AFP del mismo grupo, pero cuando todavía no se fusionaba con lo que es hoy día AFP Capital, estoy hablando de AFP Van Sander, o sea, hartos años para atrás, me tocó hacerme cargo de un desafío muy grande, porque en los 5 años anteriores la AFP le había ido muy mal. Entonces, en todo ese proceso de cambio, que fue bien duro, porque obviamente el cambio pasaba por mirar el equipo y ver cómo mejorarlo. Entonces, a veces se puede hacer eso con las personas que habían o hay, y a veces hay que hacer cambios. Entonces, lo primero que me fijé mucho y traté de diferenciar es en la pasión por las inversiones.
porque la verdad es que muchas personas pueden estar en inversiones y estar relativamente contentos porque están aprendiendo o están en un buen lugar de trabajo o hay una expectativa de crecimiento profesional interesante. Pero la pasión por las inversiones va más por un lado que tiene que ver con el hambre de aprender, por la curiosidad de que esto desafía todos los días, que mezcla muchas cosas. O sea, ustedes mismos lo decían con el ejemplo de Howard Marks. Hoy la economía es la economía y los mercados son los mercados. A veces están correlacionados y conectados y a veces se desconectan. Y poder uno leerlos y conectarlos no es tan trivial. Entonces, esa pasión fue lo primero que como que fue como el primer centro de atención en qué tanta pasión había en el equipo o individualmente en las personas. Después, obviamente, el elemento de la vocación o el espíritu de trabajar en una AFP versus trabajar en cualquier otro lado de inversión. O sea, nosotros queremos, o de alguna manera nuestro gran propósito es multiplicar el ahorro de los chilenos para que las pensiones mejoren. Entonces, cuando uno lo dice así y lo pone en un lienzo, nosotros lo pusimos ahí en nuestro lugar de trabajo, que este famoso como video wall, donde están cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, cuando uno lo pone ahí explícito, la gente lo va mirando y se va sintiendo identificado o no con eso. Entonces, eso también nos ayudó a que el equipo conectara en una proporción grande con eso, y otra parte del equipo en ese momento, estoy hablando varios años más para atrás, no conectó y tomó rumbos hacia otros desafíos. Y eso también nos ayudó a como conformar el equipo que tenemos hoy día, que es un equipo que tiene esa orientación o esa vocación, que tiene, bueno, obviamente una especialidad en su carrera, que es acorde con lo que hacemos, que son las inversiones o los mercados o la economía o los riesgos, y también con una componente también que otra cosa que me parece bien relevante es de diversidad de talentos. Nosotros tenemos personas con distintas características, tanto de sus capacidades técnicas, pero también habilidades personales o tipos de personalidad. Hay gente que habla mucho más que otro, hay gente que es más reflexiva, otra que es más extrovertida. Entonces tratamos de tener un buen equilibrio, un buen balance entre los tipos de personalidades, porque eso ayuda a que el equilibrio y el todo se vaya conjugando o se vaya relacionando mejor. Entonces yo diría que esos fueron elementos bien claves a la hora de explicar por qué tenemos el equipo que tenemos, que la verdad yo me siento súper orgulloso con lo que hemos construido. La línea directa mía tiene en promedio 9, 8 años, yo llevo 10. Eso también ayuda muchísimo la estabilidad, o sea, no tener rotación. Obviamente siempre hay rotación, y lo que uno trata es que sea lo mínimo posible. Y eso nos ha funcionado a nosotros en la parte más como de más experiencia del equipo. O sea, los más viejos nos hemos mantenido en el tiempo. Y yo diría que eso, al final, esto también requiere mucho de estar alimentando al equipo positivamente, y también, bueno, obviamente con feedback, pero positivamente en todo este crecimiento, en el desafío que tenemos, en el sentido de responsabilidad de manejar el ahorro de Chile. O sea, es una dinámica que de verdad es bien exigente, pero que también tiene mucha parte positiva y que si uno lo hace con este sentido de responsabilidad, la verdad es que hay, más allá de lo económico, hay gratificaciones bien importantes para el equipo. Llevándolo al mundo animal, perdón Pablito que te interrumpa, pero armar una manada apasionada y con sentido de propósito, que ustedes lo hacen para este objetivo de multiplicar la plata lo más que se pueda. Nosotros también lo hacemos con nuestra manada,
apasionada y con propósito para acompañarlos en este camino largo de que tratemos de invertir bien nuestro tiempo y nuestra plata, pero creo que es un denominador común cuando hablamos con personas con alta experiencia de qué debería uno buscar para rodearse, no solamente en el ámbito laboral, sino también de relaciones personales. Sí. Y yo tenía la pregunta de, parte de este rol de líder es, claro, motivar al equipo, y otra parte me imagino es algo más estratégico, como lineamientos de, estamos mirando esto. Y para eso hay que informarse, y no me puedo imaginar la cantidad de información que debe llegar a tu escritorio, y tengo la duda de cómo lo haces para decidir, voy a leer El Economist, Barrons, voy a leer todos estos diarios, no voy a leer nada, voy a leer los reportes de Morgan Stanley. ¿Cómo lo haces para ordenarte, consumir información y después ver cómo qué traspasar al equipo también? ¿Cómo Sí, no te bueno, vuelves lo loco? Es mi primero pregunta. es que soy una persona muy activa o curiosa, o que siempre está eh, tratando de entender hacia dónde van las tendencias o los mercados o la economía. Entonces yo diría que lo primero, como yo pude eh, desarrollar esa forma de poder estar atento a lo que está ocurriendo, con la información obviamente, es que desde mis comienzos de mi carrera yo fui muy... o sea, cuando conocí Bloomberg, que fue antes de que apareciera, o sea, estaba apareciendo también en Internet, pero Bloomberg era, yo me acuerdo, yo en ese momento estaba partiendo, haciendo una práctica, ni siquiera estaba contratado, estoy hablando de hartos años atrás, entonces estamos en el edificio del Banco Santander, y yo era parte de un equipo de estudio, ¿ya? Entonces ese equipo de estudio tenía un Bloomberg, que era una cuestión así con negro y naranjo, todo lo que era números y letras eran naranjos y la pantalla era negra. Empecé como a investigar o curiosamente a meterme en Bloomberg, y me pareció una cuestión fascinante. O sea, yo ya tenía ciertas inquietudes o aficiones en la universidad, y ya finanzas, economía, bla, bla, bla. Pero después ya meterse al mercado fue como toda una experiencia nueva, ¿ya? Porque uno aprende con libros, pero ya meterse en el mercado y en el comportamiento de los precios de mercado. Entonces, lo que sí puedo decir es que no he dejado de mirar Bloomberg durante toda esta trayectoria. Entonces, ¿qué me ha generado eso? Yo no podría explicar así, pero mirar la pantalla de Bloomberg todos los días durante un periodo tan largo de tiempo, con distintos eventos, noticias, y te va formando una parte del cerebro que no sé cómo explicarlo, pero que como que ayuda a entender sin tener que leer tanto, lo que no quiere decir que no leo también harto, pero a veces el entendimiento se va formando con toda esta información de los mercados. Entonces, por ejemplo, tengo un libro firmado cuando Michael Bloomberg vino a Chile la primera vez, porque nos regaló el libro, porque inauguró la oficina. Cuando vino la primera vez, vino a inaugurar su oficina. Hoy día está lleno de Bloomberg el mercado chileno, pero en ese momento habían, no sé, 12 Bloomberg. Uno lo tenía el Banco Santander, otro lo tenía Codelco, otro lo tenía, no sé, Chase, o no sé qué banco en ese momento. Entonces, eso para mí fue un aspecto como bien clave a la hora de explicar cómo me informo yo hoy día. Bueno, y lo otro es también siempre tratar de ir hacia fuentes de información que no es que uno, oye, a ti te gusta leer el diario A y versus el B, y uno como que se siente más cercano a cierto tipo de periodismo o cierto tipo de ideología. Bueno, obviamente uno tiene sesgos, y en esos sesgos, no sé, por lo último que he agregado a informaciones, no sé, a veces nos llega, a veces no nos llega. Uno de los hedge funds más grandes de Estados Unidos se llama Bridgewater, ya nos llegan análisis, informes de ellos, y esa cuestión es bien apasionante, porque a mí tuve la oportunidad de ir una vez para allá, y es como ir a la NASA, es una cuestión, trabajan 300 y tantos PhD o gente de inversiones, algunos de ellos son no sé, pues, expertos en neurociencia, otros son economistas, otros son programadores. Entonces uno llega para allá y dice, chuta, estos gallos tienen más recursos que la Reserva Federal.
para analizar los mercados. Bueno, como todo el mundo se puede también equivocar y puede hacer malas inversiones, pero uno ve eso y dice, chuta, yo estoy acá con Con ellos 30 y compito. tanto, claro, yo estoy acá con 30 y tanto y ellos están allá con 300 y parados en Estados Unidos. Bueno, entonces eso también es muy motivador, ver cómo lo hacen otros equipos, leer de los research o análisis que hacen. Y uno también va a veces con sesgo, a veces sin tanto sesgo, pero también cejadamente leyendo algunos personajes que le parecen que están siempre como más atentos al futuro que explicando el presente. No sé, pues yo soy bien fanático de repente cuando sale Larry Summers, que es un economista americano, de escucharlo, porque siempre tiene algo distinto en lo que dice. Y ahí uno se va fijando una serie de personajes que cuando aparecen en Bloomberg uno le pone más atención. Y lo otro es como la información básica que te llega porque, como tú lo dijiste, te gusta el reset de Morgan Stanley y lo leí, no sé, por los lunes en la mañana que llega o te gusta este otro. Entonces es una combinación entre Bloomberg, estos personajes que aparecen o en Bloomberg o en otros medios, y los research permanentes que también siempre están llegando. Pero es parte, o sea, esa es la parte que más me gusta hacer, que es investigar, analizar y mirar Bloomberg. La que es la más, no es que no me guste, pero la que es más compleja ya es tomar la decisión. Y decir, oye, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque, o sea, me gusta hacerlo, pero eso también tiene sus momentos malos, que es cuando lo que creías o creíamos que iba a ocurrir no ocurre y el análisis no fue el correcto o las cosas pasaron más adelante y no hoy día. Pueden pasar muchas cosas en una decisión, pero bueno, eso es lo que apasiona de este trabajo, que es muy desafiante en muchas dimensiones. Sí, además muchas veces podía haber tomado la decisión correcta, pero se dio esa probabilidad del 1 o 2% que te jugó en contra y una buena decisión termina teniendo un output negativo que te termina impactando y el valor cuota y el retorno comparativo y todo el cuento. Entonces sí, tomar decisiones es súper difícil porque puedes estar tomando la correcta y eso no necesariamente tener el resultado que tú Y querís. eso, perdona Francisco, Francisco, que dale. un pequeño comentario y que además nosotros tenemos una cuestión que es un valor cuota diario. Entonces, eso además va generando que lo bien o mal que lo estamos haciendo se ve diariamente. Entonces, esa componente del día a día también tiene su parte de tensión, de estrés, bueno, obviamente cuando te va bien estás contento, pero eso no ocurre en el 100% del tiempo, entonces genera esa cuestión de estar mirando permanentemente el desempeño y el desempeño relativo. Es difícil abstraerse de eso porque hay que abstraerse. Pablito ya no trabaja en DEA, pero nosotros nos compartimos el pantallazo de Bloomberg de cómo van los fondos, cómo abren, cómo cierran. Y Pablito me decía, pero bueno, ¿por qué hacemos esto? Cortoplacismo puro, les Si decía. esta cuestión es de largo Sí. plazo. Pero, puta, cuando estás ahí en el negocio es No, muy difícil uno no se puede abstraer no mirarlo. de lo instantáneo. Oye, Francisco, llevamos 1 hora 10. Yo creo que hay muchos temas que no pudimos abordar. Yo estoy loco por ir a ver Sí. el wall que nos decía, así que cuando vaya a buscar el micrófono, a ver si nos puede No, de todas mostrar para maneras, mostrarle de todas maneras, a los animales cómo se de ve. todas maneras. Y llegamos a una parte que nos gusta mucho, de la caja Pandora, que es una pregunta que tú no sabes cuál será. Y en esta nos apoyamos un poquito de nuestra comunidad. Y a algunos les contamos, oye, vamos a entrevistar al gerente de inversión en una FP. ¿Qué le gustaría a usted saber? Po? Más allá de lo que nosotros creemos que puede ser una buena pauta. Y creo que hubo 100% de consenso de cómo invierte Francisco, en qué pone su plata. Yo sé que no quiero que nos terminéis diciendo, no, yo invierto en este ETF o en este fondo, no, pero sí quizás si nos podéis dar como un poquito
una mirada de tu asset allocation. ¿Cuánto le ponías a renta variable o cuánto te gustaría tener en alternativos que quizás tenís, quizás no tenís por restricciones de liquidez o de lo que puedes hacer por tu cargo? Pero un poquito como cuáles son tus activos favoritos o tus clases de activos favoritos en las que tú tenés tu plata. Porque tú tenés tu rol, pero además tú tenés tu sueldo y invertís tu plata. Sí. Mira, nosotros estamos, obviamente, por la responsabilidad, por donde estamos trabajando y tenemos muchas restricciones respecto a cómo invertimos nuestros propios ahorros, ¿ya? Entonces, para simplificar eso y no tener problemas de ningún tipo, yo tengo básicamente hoy día fondo C y fondo B, y depósito a plazo. Ese es como mi asset allocation actual. Nuestros propios fondos y depósito a plazo. ¿Por qué tengo depósitos a plazo? Bueno, porque los últimos 2 años y medio o 3 han tenido un retorno promedio en torno a 7%. Eso ha sido más o menos, bueno, hubo un año que fue el mejor de todos, pero el promedio de los últimos 3 años o 3 años y medio, después de que salimos de la pandemia y la inflación empezó a ir para arriba. Entonces, bueno, uno que está en este mundo de las inversiones, dice retorno de 7 con cero volatilidad o con alta seguridad, maravilloso. Mío. Y lo otro, bueno, es una combinación entre el B y el C, y el B tiene más acciones, el C tiene esta componente 60-40, 60 renta fija, 40 renta variable. Y lo otro que, bueno, no lo alcanzamos a hablar hoy día, pero la preponderancia que están tomando los activos alternativos, y esperamos que aumenten los límites, ojalá en el futuro cercano, es más importante respecto a lo que tenían antes los multifondos. Los programas que hemos hecho nosotros en AFP Capital, bueno, la AFP en general, pero nosotros, son programas muy bien diseñados, con miradas de largo plazo, con managers extraordinarios en términos de multiplicación de los ahorros. Entonces creemos que ahí es una muy buena fuente para agregar mejores retornos futuros. Entonces esa es como mi alocación actual. Yo en general no tengo tiempo para estar mirando mucho, a pesar de que la miro, no puedo decir algo que no hago, pero la miro, sí. Pero prefiero tratar de no estar pendiente de mi ahorro, porque en realidad tengo una responsabilidad muy grande con muchos recursos que manejamos, y prefiero que el 100% de mi cabeza esté en eso y no pensando en cómo invertir algo para sacar una ganancia de corto plazo. Eso jamás. Y Pero tenéis ahí skin in the game, estáis alineado, tenéis tu platita donde estáis tomando tus decisiones de inversiones Sí, igual sí, por ser el gerente de inversión en la sí, AFP. esa parte yo quiero saber bien, el futuro de ese allocation al depósito a plazo. Ahora que las tasas van a bajar y van a volver a lo que probablemente siempre fueron. futuro, Que es la pregunta que todos tienen, yo creo. sí. O sea, si ¿Se hoy va día a tengo un multifondo? porcentaje de hoy día tengo un porcentaje de 2 dígitos ahí, se va a ir a menos de un dígito, eso sí o sí. Y eso se da a los multifondos, como al resto de tu allocation. Exacto. Lo Ya. que no sé todavía, si es que va a depender mucho si es que no aumentan los límites o no, o si al final el aumento de límites alternativos es mejores retornos futuros. Claro, uno puede tener distintas consideraciones de lo que está pasando con las tasas de interés, de la economía, pero ya con la experiencia y con la evidencia de 20 años de activos alternativos, no invertidos por AFP Capital, sino que en la experiencia que nosotros tenemos de los managers que hoy día tenemos y ya tienen fondos que algunos ya terminaron, pero uno revisa toda esta historia de 20 años y los retornos son mejores que los mercados públicos. Hay un premio, el cómo ellos, la fórmula que tienen para agregar valor es muy interesante. Más allá que son inversiones ilíquidas, en el fondo ellos, ustedes me preguntaron por las tendencias, ellos se enfocan en las tendencias. Entonces dicen, mira, en estos sectores nosotros vemos crecimiento y tendencia. Nosotros vamos a invertir ahí. No vamos a invertir en todos los sectores, sino que vamos a concentrarnos en esto. Y para eso vamos a contratar a buenos gestores para aprovechar el capital que viene de los fondos de pensiones y de otros inversionistas para multiplicar ahí el ahorro o el capital que pusieron. Eso además con un efecto que ya es más financiero, de usar
leverage, que aumenta el retorno. Entonces uno puede decir, no, pero eso es más riesgoso. Sí, es más riesgoso, pero como es ilíquido, no es tanto más riesgoso. Si el problema del riesgo, bueno, puede venir de varios lados, pero uno de los riesgos es cuando hay problemas de liquidez y los mercados se van hacia zonas de ajustes de precios relevantes. Entonces, todo eso no es que se evite al 100% en el mundo privado, pero es muy distinto. Entonces, bueno, me salió media larga la respuesta, pero fondo B y C tienen muy buena expectativa o retorno esperado. Pero hiciste un buen punto con los alternativos, creo, porque, bueno, ahí no estamos alargando más, pero nosotros hemos hablado de alternativos con algunos actores de la industria y le pregunto a Correa de tu equipo a veces de alternativos para que me enseñe, pero una muy buena manera para uno como persona natural de tener exposición a activos alternativos es a través de la AFP, porque yo como persona Ese es natural, un punto. para lograr exponerme a un alternativo, voy a agarrar un alternativo horrible, de los malos, de los que nadie quiere tener, porque los activos alternativos tienen pueden recibir cierto capital limitado y se lo aceptan a los players grandes y le ponen los tickets grandes para solucionarse su problema de financiamiento rápido. Entonces, hacerlo a través de ustedes creo que es probablemente las maneras más eficientes que puede haber. Los límites, porque al final igual termináis teniendo renta fija, renta variable y ahí entran otro tipo de decisiones, pero creo que es un punto importante. No sé si queréis comentar algo de Sí, yo eso. encuentro un punto muy, muy, muy interesante porque al final lo que hemos construido, no solamente AFP Capital, el sistema de AFP en Chile es programas, obviamente están gestionados por especialistas en activo alternativo, nosotros tenemos un equipo hoy día de 6 personas, pero lo que tú dijiste es clave, nosotros hemos logrado tener inversiones en los mejores del mundo, obviamente son los más grandes, pero son los mejores del mundo. Y tener acceso a eso, a costos de fondos de pensiones, porque es una ventaja tremenda. Entonces, el activo es muy importante que esté en las carteras del ahorro de las personas, porque genera este retorno mayor en el largo plazo, pero también la calidad de los managers o de los gestores que tenemos y a los precios que podemos acceder o costos hacen que los programas que tienen hoy día la AFP sean muy eficientes y con una proyección muy potente. Entonces eso, dárselo a través de la AFP a muchísimas personas, creemos que tiene un impacto muy positivo y grande. O sea, a nivel individual, ninguno de nosotros podría hacerlo. O sea, yo no podría ir ahí y poner mi ahorro en alguna de estas grandes firmas. ¿Por qué? Porque obviamente uno tiene que tener un cierto tamaño para poder estar ahí. Yo individualmente sí puedo comprar un ETF del S&P y ustedes también y una persona común y corriente también. Pero poder comprar una posición en un private equity o en un gestor de deuda o en un gestor de infraestructura o en un gestor de real asset de la calidad con la que hemos podido acceder en estos últimos años, eso una persona común y corriente, o yo, o ustedes, no podríamos hacerlo. Sí, un tremendo punto. Creo que buen punto de cierre para un tema que se viene para discutir y a mí me gusta la idea de meterle alternativo al portafolio, pero un buen alternativo. Es un buen punto eso. Bueno, Francisco, Lo que no agradecido. quita que el activo es más complejo, tiene menos información, o sea, es Depende menos más del manager. transparente en su... Claro, pero esa complejidad también es parte de su naturaleza. O sea, esos premios que existen también son porque es un mercado más cerrado, menos público o de menos información. Totalmente. Bueno, Francisco, agradecemos tu tiempo, tu disposición a comentar estos temazos. Esperamos que esta sea simplemente la primera parte de muchas por venir. Pero nada, si quieres algún mensaje que quieras pasar a nuestra comunidad, además de que no hablamos de eso, pero que abran su APB por lo menos, creo que es de las mejores formas que uno tiene para invertir paralelo a No, la AFP. yo simplemente darle las gracias. O sea, me escribió Francisco, yo encantado. Bueno, yo conocí a Francisco gracias a lo que ellos están haciendo en DBA, que me parece
algo muy interesante, muy innovador. Y nada, pues, nos conocimos, vi como también algunos de los fondos de ustedes siguen tendencias y ahí eso también fue bien interesante verlo en su momento. Entonces, la verdad es que le doy a ti, Pablo, también las gracias por haberme invitado. La verdad que tenía hartas ganas de conversar con ustedes. Y nada, yo la verdad muy contento de este espacio que nos han dado como FP Capital para poder contar parte de lo que hacemos. Buenísimo. Bueno, esperamos que se hayan entretenido con el capítulo, que hayan aprendido como nosotros, que quieran aprender más. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo acá en la producción. Nelson nos ayuda en la edición de los videos. Les mandamos un gran abrazo y nos vemos la próxima semana, queridos Animales. Animales.